Listo, doctor. Aquí estoy al Gracias. pendiente. Gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto verlos puntuales. Hay quienes entraron antes de las 5 y otros más que fueron ingresando poco a poco para que podamos continuar con nuestro diplomado ahora con un tema nuevo sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Antes, preguntas de lo que hemos estado viendo, inquietudes, observaciones o comentarios, lo que ustedes quieran, porque creo que hemos generado muchas inquietudes, varias diferencias y es digno de comentarse. ¿Nadie se anima? Saúl, creo que tienes ánimo de decir algo. Adelante, Buenas tardes, Saúl. doctor. Buenas tardes. Sí, sí, lo que comentaba usted el día de ayer respecto a las comunidades. Bueno, yo soy aquí del estado de Oaxaca. Sí, Comentaba usted pues, respecto a las elecciones de usos y costumbres. En este caso, nosotros pertenecemos se puede decir, a una agencia municipal de la cabecera del municipio. sí, Nosotros no somos, este, digamos, directamente no estamos en el municipio. El municipio se integra a unos kilómetros de aquí, la cabecera municipal. Sin embargo, este fin de semana se llegaron a cabo elecciones por el sistema de usos y costumbres aquí en la población. Aquí se elige a la autoridad municipal cada año. Es la costumbre de aquí del municipio, pero ya van dos procesos de elección donde relativamente a nosotros digamos, avecindados de una agencia municipal no nos toca participar. Y mi duda era respecto a que si nosotros, como hay una autoridad municipal, perdón, una autoridad auxiliar que está integrada por un agente municipal y personas que integran, digamos, un organismo auxiliar del municipio. Quería saber si nosotros nosotros como ciudadanos, la autoridad auxiliar, en este caso la agencia municipal, podría, digamos, interponer algún recurso respecto a que, de hecho, llevamos dos elecciones que vivo yo aquí en este municipio que no nos dejan participar. muy interesante, Otoniel. Un caso que sería relativo, para que no nos desviemos mucho, está relacionado con la titularidad de la acción procesal electoral. Sí, yo creo que hemos cometido errores, y hablo de mí como magistrado que fui de 2006 a 2016, aunque también en descargo he de decir que solo seguimos una tradición que ya se había establecido en conocer de las controversias por usos y costumbres en los municipios del estado de Oaxaca. Yo creo que nos equivocamos. Y nos equivocamos al haber asumido el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, porque este convenio se refiere a comunidades indígenas y tribales, pero auténticas. Comunidades indígenas auténticas, y hay una opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos muy interesante, en donde hace la clasificación de comunidades indígenas, entre otras las que nunca han tenido contacto con los mestizos. Y no podemos hablar ya de europeos, porque tampoco hay europeos puros actualmente. La raza humana se ha mezclado en todas partes del planeta. Y nosotros hablamos de mestizaje. No me acuerdo si les dije o no a ustedes que he buscado pueblos indígenas auténticos
en la República Mexicana y no he encontrado ninguno. Es cierto que todavía hay personas monolingües en México, personas que solo hablan el idioma de origen y no el español. Pero esto no ha sido obstáculo para que sean personas incorporadas a la cultura nacional. Voy a hablar de una cultura nacional también que es plural, pero estoy hablando en términos de lo previsto en el artículo 2 de la Constitución, en su párrafo primero, que es solo de un renglón y que me parece que no hemos atendido y que ahora está mucho más desatendido. La nación mexicana es única e indivisible. Sí, esto es lo que deberíamos de buscar, ya esto es a lo que deberíamos de tender, que la nación mexicana, y la nación mexicana somos todos los mexicanos, es única e indivisible, con independencia del color de piel que tengamos, con independencia de la estatura y del peso que tengamos, con independencia del nivel de instrucción o incluso la ausencia de instrucción. Pero a continuación, y volviendo al tema, la nación tiene una composición pluricultural, totalmente cierto, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Que aquí es en donde ya no es verdad. Hay comunidades que desciendan de las poblaciones que habitaban el territorio actual del país y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. Esto es lo que ya no es verdad. Yo hablo de sincretismo no solo en el ámbito religioso, en donde nuestras religiones originarias se han combinado con el catolicismo y han traído una mezcla importante y una nueva religión. Pero esto nos pasa en lo cultural y nos pasa en lo racial y nos pasa en todo. Sí, para mí hay una nueva raza en México. Y lo que hoy en la mañana les decía a mis alumnos en posgrado, para mí la nación mexicana es lo que se representa en la escultura que está frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a un costado del edificio que ocupa el gobierno de la Ciudad de México o Distrito Federal. La Malinche, Hernán Cortés y el Nuevo Mexicano. Yo creo que esto es lo que somos, una nueva raza, todos. Y ya ninguno conserva la pureza originaria, indígena o europea. Pero esto es en el aspecto cultural, social, económico, etcétera. Pero veamos el tema que nos interesa. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional, el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, etcétera. Y luego viene el apartado A. En esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para, fracción tercera, elegir,
de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas, en fin, luego leemos lo demás si hace falta. Pero regreso al inicio. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno. El ayuntamiento es una forma originaria de organización de los pueblos indígenas u originarios. Evidentemente no. Sí, el ayuntamiento es un órgano de gobierno que tiene su origen en Europa, que es una institución que se viene a establecer a lo que ahora es México a partir de la conquista. Se equivocaron los reformadores cuando hicieron alusión a colonización. México no fue colonizado, México fue conquistado. No sé cuántos muertos haya habido en esta conquista. Y la destrucción de los templos indígenas. En fin, pero hubo una conquista. Y nosotros somos producto de esa conquista y de esa unión de culturas. No solo de la española y de la originaria. Somos producto de una fusión cultural mucho más global todavía. Algunos hablan de la tercera raíz del actual pueblo de México para referirse a China o en general a los orientales. Pero sin embargo, México ha sido receptor de distintos grupos raciales y culturales del mundo. Y veamos cómo tenemos una pluralidad racial, cultural, religiosa, etcétera. Y esto lo vemos en las distintas religiones también. Y en las distintas colonias o colonias que existen todavía o grupos raciales que existen todavía, que ya no son puros tampoco. Bueno, pero el tema, elección de sus autoridades propias. El ayuntamiento no es una autoridad propia de una comunidad indígena. El ayuntamiento, órgano de gobierno del municipio, no existían municipios en el México prehispánico. El municipio es una institución europea y su órgano de gobierno el ayuntamiento. Entonces, no es cierto que estemos en elecciones por usos y costumbres de autoridades propias. Sí, hemos falseado el sistema. Pero además, dices, llevas 2 años de residir allá. No sé si eres de Oaxaca o no. Si eres de Oaxaca, conoces el estado. Si no eres de allá, podrás identificar muchos temas. Vamos a ver. Elecciones por usos y costumbres. ¿Y por qué digo que hemos falseado? ¿Intervienen o no, de facto, los partidos políticos? Por supuesto que sí. Todos los problemas que hemos estado viendo de violencia política en Chiapas es por la prevalencia de un partido político que al ejercer el gobierno excluye a los otros partidos políticos y obviamente a sus militantes y simpatizantes. De ahí, entre otras causas, tantos muertos y tanta violencia política. No es el único factor, me queda perfectamente claro, pero de ahí ha venido mucha violencia política. El enfrentamiento de los partidos políticos que no participan formalmente, que están tras bambalinas en un aparente sistema de elecciones por usos y costumbres que no son ciertas. Y en este sistema de usos y costumbres, yo emití votos particulares al respecto. Lo que se acostumbra
es que los integrantes, o cuando menos el presidente municipal y el síndico, sean electos por los ciudadanos que habitan en la cabecera municipal. Y a las agencias, lo que les queda es elegir a un regidor, propietario o suplente, en el mejor de los casos. Pero como normalmente los regidores duran año y medio en el cargo, el propietario, y el otro año y medio es para el suplente, no hay elección de regidores. Lo que eligen, no es la generalidad, pero es en muchas partes, es al presidente municipal y quizá al síndico, porque duran en su encargo un año o año y medio. En el caso que dices, seguramente es de un año y por eso año tras año hay elecciones de presidente municipal. Esto haciéndonos de la vista gorda, nunca exigimos que se cumpla el trienio para el cual fue electo. Aquí sí la costumbre del lugar es que dure un año, al año viene el suplente y al otro año se elige a otro o probablemente se elija uno cada año. Pero como los habitantes de las agencias no tienen derecho a elegir presidente municipal, por eso van 2 años que no eligen. Este sistema fue aprobado por la Sala Superior cuando yo era magistrado. La ponencia fue del magistrado Manuel González Oropesa. Y dijeron, por esta ocasión vamos a permitir que sea así, que solo elijan los ciudadanos y las ciudadanas de la cabecera municipal. Y yo me opuse y dije que no hay elección por representación y no hay elección selecta o por selección censitaria. Solo los que viven y están censados en la cabecera municipal pueden elegir. Los que viven y están censados en las agencias municipales no tienen derecho a elegir. ¿Y en dónde queda el principio de universalidad del voto? ¿Sí? Totalmente desconocido. Ahora, tu pregunta, Saúl, ¿podemos promover algo? Por supuesto que sí. El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Ya lo veremos en su momento, pero por supuesto que es el medio para controvertir estas elecciones en donde han sido excluidos. Si vamos a elegir presidente municipal todos los años, todos los ciudadanos, aquí sí, la ciudadanía del municipio tiene el derecho de elegir. Sí, porque ahora usan la palabra ciudadanía en el lenguaje incluyente y llevan a equívocos. El derecho a votar no es de la ciudadanía, no es de la colectividad. El derecho a votar es individual, de todos y cada uno de los que integramos la ciudadanía como cuerpo electoral, la ciudadanía como colectivo, la ciudadanía como conjunto de ciudadanos. Pero el derecho a votar es individual. Y la comunidad, el pueblo de esta agencia, tiene el derecho a demandar la anulación de esas elecciones por violación al principio de universalidad del voto. No sé si quede claro, si haya alguna otra pregunta o si alguien quiera intervenir en este tema. Sé que es polémico. Sé, por supuesto, que no hay unidad de pensamiento. Yo siempre he pensado como ahora estoy exponiendo y así he votado en los casos en que me tocó votar. Sí, son elecciones constitucionales. Claro, está previsto en la legislación del Estado la elección por usos y costumbres, pero está mal y nos trae violación a muchos derechos fundamentales. Ya es tiempo, en lugar de seguir segregando a la población, ya es tiempo
de buscar la unidad y que no haya más elecciones simuladas en el estado de Oaxaca en especial, porque hemos estado extendiendo estas elecciones por usos y costumbres. Ahora en Guerrero, no me acuerdo si son 2 o 3 municipios los que pueden elegir por usos y costumbres. Y me parece que en Chiapas también algunos municipios o algún municipio. Y empezamos el desorden en Cherán, Michoacán. ¿Sí, no? ¿Cómo vamos a instituir un sistema de usos y costumbres en donde se ha estado eligiendo por el sistema de partidos políticos? ¿En dónde está el fundamento para el cambio y la justificación para ese cambio? Además, ¿cuáles usos y costumbres si se elegía por el sistema de partidos políticos? Sí, me refiero a los otros, a los que han cambiado. Si quieren hacer algún comentario, adelante, porque este es un tema que no era tratado y que quedaría inmerso en el tema de hoy, en el desarrollo histórico del tribunal, porque estos temas nadie los trataba. No había tribunal que se ocupara de estos temas, hasta la institución incluso del actual tribunal. Sus tribunales antecesores no tenían participación en estos temas. Bien, ¿algún comentario, duda, pregunta, diferencia? Pueden opinar lo que quieran y anímense a opinar. Solo así se hace el conocimiento. Adelante, Enrique Chaires. Buenas tardes. Una pregunta. Buenas tardes. En este marco, entonces, de unidad que se manifiesta con los y costumbres indígenas, ¿dónde quedaría, por ejemplo, entonces, estos mecanismos que recientemente también se establecieron de acciones afirmativas para los ingresos en algunos congresos, específicamente de candidaturas precisamente de origen indígena, ¿no? Y se establece un porcentaje dependiendo la legislatura que sea, etcétera, ¿no? Y ahorita, pues bueno, también me redondeaba esta parte de este comentario, incluso con las acciones afirmativas, incluso de las propias juventudes o de la comunidad, ¿no? Que garantiza, ¿no? Y pues me queda claro que la acción afirmativa, pues es un mecanismo para tratar de restablecer una desventaja con estos grupos que no lo han hecho, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención su comentario de decir, bueno, es momento de unificar y de segmentar, ¿no? Y a su vez parece que de alguna u otra forma la acción afirmativa incluye, pero segmenta, ¿no? A mí en alguna ocasión mis estudiantes muchas veces me han dicho, oye, entonces podemos segmentar y podemos hacer acción afirmativa para personas adultas mayores, para personas con situación de motricidad, ¿no? Incapacidad, podemos, y empieza el debate también muy interesante, y bueno, ¿hasta dónde elongamos esta parte, ¿no? Es cuanto, gracias. Gracias, Enrique. Muy, muy interesante tu argumentación. Y efectivamente, yo no soy partidario de las acciones afirmativas, porque es división, es segmentación y probablemente también privilegios. Probablemente. Nunca lo había dicho, lo estoy diciendo en este momento. Veamos, en todo el territorio nacional, no recuerdo si hay 28 o más de 28 distritos electorales uninominales considerados indígenas. Si son distritos electorales indígenas, los candidatos deben ser indígenas todos en los 28 distritos. Yo diría que sí. En esta línea de pensamiento de dar participación a los que no han tenido participación. Y al rato vamos a hacer también distritos de discapacitados o los dejamos disueltos o distribuidos en todo el territorio nacional. Pero el otro tema que también mencionabas, ¿y los adultos mayores? Voy a dar una plática, creo que en la próxima semana, pero está reducido, está
dirigido nada más a defensores públicos del propio tribunal, en donde abordaré el tema de adultos mayores. Y uno de los documentos internacionales, no tengo en mente en este momento cuál es, establece con toda claridad: los adultos mayores gozan de todos los derechos políticos y electorales que los demás ciudadanos. Si gozan de todos esos derechos político-electorales, como a los adultos mayores normalmente ya no se les toma en cuenta, pues yo creo que habría que hacer la acción afirmativa, como dices, Enrique, de los adultos mayores. Y habría que ver ahí a partir de qué momento se es adulto mayor y qué tan adulto mayor, porque a nivel internacional la edad mayor empieza a los 60 años en los países económicamente desarrollados y en los que tienen menos desarrollo a los 65 años. Pero viene la edad, la tercera edad, y algunos hablan de cuarta edad o hablan de longevos, de 60 o 65 hasta 79. De 80 a 99 es, no me acuerdo si es veteranos o tiene otra denominación. Y luego los centenarios que van de 100 en adelante. Si vamos a tomar en cuenta o vamos a tener que establecer una acción afirmativa para adultos mayores, porque los adultos mayores requieren ser escuchados también en el Congreso. Y pensaríamos, tienen derecho a sus representantes. Claro que si revisamos también el directorio de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, vamos a encontrar algunos representantes, pero no como acción afirmativa. Y un tema que a mí me preocupa mucho actualmente y que es nuevo. En alguna ocasión dije acción afirmativa para los que están clasificados como de preferencia sexual diferente. LGTB, no recuerdo exactamente las siglas del grupo, pero ahora veamos a los no binarios, porque ya se están manifestando también y por supuesto tienen derecho a manifestarse y decir: nosotros no estamos ahí, nosotros somos no binarios. También tendrían derecho a una acción afirmativa. Y entonces, ¿hasta dónde vamos a llevar toda esta segmentación? ¿Qué no sería mejor hablar de igualdad? Yo no hablo de tolerancia, ¿no?, sino de respeto. Si somos iguales todos, hombres, mujeres y no binarios, asumamos nuestro carácter de ciudadanos y ciudadanas y luchemos todos por llegar al ejercicio del poder. Claro, cada quien escoge su camino. Yo escogí el del servicio público y el del servicio público jurisdiccional. Y ahí es en donde he estado, y en la academia, por supuesto. En la academia llevo 46 años como profesor universitario y tal vez ahí acabe. El que se dedica a la política, bueno, tiene derecho, con independencia de sexo, edad, preferencia sexual, instrucción, origen étnico, en fin, porque al final de cuentas son conceptos discriminatorios y discriminadores. Si vayamos al principio de igualdad y de unidad, y me parece que haríamos un mejor país. En fin, vamos a dejar, si no hay otras intervenciones, dejamos este tema. Es sumamente interesante y, por supuesto, todo está en el contexto. A ver, perdón, alguien me escribió algo. ¿Quieres leer, por favor, Alejandro? Sí, doctor. Dice Ilse Montserrat Chihuahua Núñez:
Nosotros en el OPLE de Durango implementamos acciones afirmativas para sectores sociales en desventaja, comunidad LGBTI, adultos mayores, jóvenes, residentes en el extranjero, discapacidad y comunidad indígena. Gracias, gracias y un saludo a mis paisanos de Durango. No soy de Durango, soy de la Ciudad de México, pero estuve como magistrado en la sala regional de la segunda circunscripción cuando Durango era la cabecera de circunscripción y varios duranguenses me dicen paisano y yo asumo ese paisanaje con muchísimo gusto. Sí, es la tendencia que se está llevando a nivel nacional, las acciones afirmativas. Y se empezó en sala superior, o quizá en algún instituto local, no lo sé. Es bueno, por supuesto que para quienes lo instituyen, piensan que eso es lo mejor. Yo no comparto la opinión. La respeto, por supuesto que sí la respeto. Pero quisiera, de verdad, que algún día hiciéramos realidad este párrafo primero, brevísimo, pero de mucho contenido. La nación mexicana es única e indivisible. Que no nos dividan por nada y para nada. Y que podamos convivir todos con independencia de nuestra tendencia política, de nuestra preferencia sexual, de nuestro nivel de instrucción, del credo religioso, de todo lo que constituye la vida. Acabo de recordar, y creo que fue con ustedes, o no sé si con ustedes, la cita de el maestro Luis Recasens Siches. La vida humana, el derecho no es más que vida humana objetivada, teniendo el concepto objetivo como derecho objetivo o conjunto de normas jurídicas. Si la vida es plural, la sociedad es plural, pero podemos hacer unidad como género humano. Busquemos esa unidad. Y gracias por el dato en Durango. Por supuesto que en casi todas las repúblicas se está haciendo lo mismo. Qué bueno que haya una acción afirmativa para adultos mayores, obviamente para migrantes, pero imagínense nada más en el caso de migrantes. ¿Cuánto mexicano ha migrado al exterior? De manera regular o irregular para el exterior. Es más, la migración es un derecho humano que se debería de respetar. No se respeta por muchas razones, pero en fin, también es otro tema. Bien, si no hay alguna otra intervención, algún otro comentario, ve hasta dónde nos llevó tu comentario, Toniel. Pero todo está inmerso en el derecho electoral. Yo digo que el derecho electoral es el derecho de la democracia. Y tenemos, por supuesto, mucho que hacer y que decir. Adelante, Enrique. Perdón, ya nada más para cerrar esta idea. No, adelante, adelante. Interesante. Bueno, es que esta parte, cómo cambiaría incluso lo que mencionaba el tema de la participación de las personas no binarias, incluso el mecanismo de representación electoral, porque estamos construidos en las últimas elecciones sobre un mecanismo, por ejemplo, de representación proporcional de listas, hombre-mujer, mujer-hombre, etcétera, ¿no? Para lograr todos estos mecanismos. Y entonces, digo, lo traigo a colación también con lo que veíamos ayer de quienes podían presentar, estaban legitimados, etcétera, ¿no? Para los mecanismos y los juicios y demás. Y en este caso, ¿cómo alteraríamos entonces y cómo tendría que construirse estas listas de representación plurinominal? Hombre, por poner un ejemplo, hombre, mujer, no binario, todas serían no binario, ¿cuál sería la prevalencia de ellas? Y cuál sería entonces el orden, ¿no? Y cómo en algunos, a lo mejor en algunas diputaciones locales, quizás la lista hasta tendría que ampliarse, ¿no? Porque, a ver, ya cumpliste hay que ver sobre representación. Ya cumpliste la cuota, varón, toca mujer, pero que sea mujer joven y que sea no binaria,
Y entonces, ¿cuántas listas tendríamos que estar a lo mejor hasta saltando y que alguna otra, pero oye, pues no, si a mí me tocaba? Y creo que se vuelve en un asunto bastante interesante en este tema de perspectiva de derecho de igualdad. Gracias, ahora sí ya lo cierro. Gracias, Enrique. Sí, pero todo esto nos enriquece. Yo creo que Jesús Andrés quiere decirnos algo también. Ha estado reflexivo y reactivo. No se ha animado a hablar, pero antes de cederle el uso de la palabra, voy a comentar algo de lo que dijiste. Efectivamente, todo esto nos va a traer problemas, porque, a ver, ¿qué es lo que vamos a escoger? Como decías, mujeres, jóvenes, migrantes, indígenas, adultas mayores. A ver, cuánta clasificación hemos hecho, y en todo caso, cada uno de estos subsegmentos tienen derecho a un lugar del 50% para mujeres, o ya veremos si se queda 50 o menos, el 50% para hombres. Lo vamos a dividir en todos estos subsegmentos, y decía menos del 50 porque los no binarios pues no están ni en uno ni en otro. Y entonces habría que hacer otra acción afirmativa, descontando del 100% para los no binarios, y en qué proporción. Lo digo con todo respeto también. En Aguascalientes acaba de asumir la magistratura una persona que se autoescribe no binaria. ¿Sí? Es una realidad social y que tenemos que quizá cambiar de mentalidad, ¿sí?, para entender que somos plurales. Así que no somos todos iguales en este sentido psicobiológico, no sé, psicosocial y biológico, genético, no sé cómo le llamaría, ¿sí?, para que aceptemos todo lo que hay en sociedad y que nos sintamos respetados y respetuosos, que seamos respetados todos y que todos estemos dispuestos a respetar a los demás. Pero efectivamente, con esto que estás diciendo, Enrique, con lo que decía Otoniel, estamos buscando o encontrando mayor complejidad, más lo que nos diga Jesús Andrés. Adelante, Jesús. Tu micrófono. Buenas tardes, una tardes. disculpa. Buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. No, nada más para terminar, un comentario, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué no vemos desde un punto primordial el derecho de igualdad? A mí y hago el comentario con no la intención de ser discriminatorio ni peyorativo. Si aplicamos el principio de igualdad ante todo, yo creo que sería una gran solución. Entiendo y está muy bien, ¿no?, que por fin ya se ha puesto atención a los grupos que históricamente han sido vulnerados. Mi forma de pensar, no vulnerables, sí, porque hay gente muy preparada y que ha luchado por sus derechos, pero desafortunadamente han sido vulnerados, ¿sí? Se maneja el apoyo a los grupos históricamente vulnerables. Los hemos hecho vulnerables, ¿sí? Los hemos hecho vulnerables porque los hemos vulnerado, ¿sí? Con perdón del juego de palabras. Pero si estamos firmes en el derecho de igualdad, yo no puedo ver distinto a una persona, y en el comentario del magistrado que acaba de asumir en Aguascalientes, yo veía a una persona común, una persona, no veo la falda, no veo las zapatillas, simplemente veo a un científico social del derecho, no veo a una persona. E incluso cuando volteo a ver a veces las noticias o veo el Congreso, yo no veo personas no binarias, no veo personas de la comunidad, no veo personas de grupos vulnerables, simplemente veo la psique que los hemos estado vulnerando a través de mucho tiempo. Sería más fácil, yo creo, trabajar también nosotros mismos
¿sí? Y yo creo que desde pequeños, a lo mejor, no sé, hacer un programa o de más allá del civismo, ¿no? Del respeto y los derechos humanos, pero desde que el menor es menor, desde que es párvulo, porque bueno, así la formación, solamente así vamos a poder cambiar la mentalidad, y quizás si eso se aplicara a lo mejor en unos 50 años, ya no tendríamos, como dice el profesor Chaires, todo este problema, ¿no? De que si son unos, si son otros, y que si a mí me tocan y que si así no, simplemente seres humanos, todos con los mismos derechos. Es cuanto, todo por el momento. Gracias, Jesús, qué amable. Cuando decías, nada más para terminar, me acordé de mis compañeros que decían, sin ánimo de polemizar, y venía su postura, ¿no? No, es un tema inacabable. Incluso es un tema que empieza, ¿sí? Y que efectivamente tenemos que mentalizar, nos tenemos que reeducar los adultos y tenemos que educar a las nuevas generaciones. Yo siempre he dicho que la solución de muchos problemas están en la educación. Si empezamos a educar, vamos a cambiar al género humano, así nos tardemos, como decías, Jesús, 50 o más años. Pero habrá valido la pena el trabajo que hayamos hecho, porque ha sido también de muchos siglos lo que ha generado el lugar al que hemos llegado. Me refiero a la sociedad a la que hemos llegado, a la que tenemos. Yo tengo por ahí escrito un par de páginas sobre el tema de la igualdad y les digo que la gran responsable ha sido la familia, porque la familia así nos ha educado. Y a partir de ahí, pues viene todo lo demás, las escuelas y en fin. Entonces, ahora la solución es al revés. ¿Sí? La familia que eduque en una nueva forma de pensar y de ser. Y si educamos desde la familia, vamos a lograr la transformación. En fin, bien, no es tiempo perdido, ya va a ser casi una hora, pero no es tiempo perdido, todo está en el contexto de nuestra materia. Si todo es derecho electoral, porque el derecho de la democracia, y la democracia para mí es lo que define el artículo 39 de la Constitución, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y estamos hablando justamente de gobierno. Empezamos hablando por titularidad de la acción procesal, pero continuamos con derechos electorales y acciones afirmativas y listas de representación proporcional, fórmulas de candidatos, en fin, todo esto es o son puntos de la misma materia, del mismo tema, derecho electoral. Los derechos políticos y en consecuencia los derechos político-electorales son derechos humanos. Y el titular del derecho humano pues, es el ser humano. De todo lo que hablamos está en el contexto del derecho electoral y está en las sentencias. Las acciones afirmativas existen porque la Sala Superior así lo ordenó al Instituto Nacional Electoral. Y el Instituto Nacional Electoral, en acatamiento a la sentencia, tuvo que hacer el acuerdo correspondiente para dar participación a todos estos sectores mediante estas acciones afirmativas. Y nos faltó uno, que todavía no está, o que yo me acuerde no está, el de los privados de libertad por estar sujetos a proceso penal en el que no se ha dictado sentencia. Y yo voy más allá, incluso los que están compurgando pena porque han sido sentenciados como culpables de la comisión de un delito. Para mí, no es el tema presunción de inocencia o culpabilidad plenamente demostrada en juicio en sentencia que ha causado ejecutoria. Hay una tesis
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que establece que los que están compurgando una pena por haber cometido un delito solo están privados de un derecho, de la libertad corporal. Fuera de ese, no pueden, no deben estar privados de ningún otro derecho político, de ningún otro derecho. Deben ser titulares de todos y en consecuencia deben poder votar. Sí, nuevamente, derecho electoral, acción afirmativa para los que están privados de su libertad y están sometidos a proceso penal en el que no se ha dictado sentencia, porque ya se avanzó, ya se dijo, todos los que están privados de libertad, que voten. En 2021 fue un plan piloto. Para 2024 debe ser ya la generalidad. Vamos a ver cómo transitamos hacia 2024 y cómo se va a implementar el programa. Pero ¿y los sentenciados? ¿Por qué ellos no? Si finalmente siguen siendo ciudadanos y siguen siendo gobernados. Sí, me queda claro el texto del artículo 38. Sí, no lo tocamos, porque ya superamos el 38, fracción segunda. Pero ahora habría que superar el 38, creo que es fracción sexta, déjenme consultar para no equivocarme, que se refiere a los que están sentenciados ya en el proceso penal. Déjenme buscar el artículo 38. Si alguien lo localiza antes que yo, díganme por favor, porque yo lo estoy haciendo en Constitución de papel y ustedes tienen el manejo de los recursos electrónicos. Sí, es la fracción sexta. Los derechos, artículo 38, los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden. Fracción sexta, por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. Bueno, me parece que esto ya no se justifica. Si los derechos político-electorales son derechos humanos, el gobernado libre en proceso penal o sentenciado sigue siendo gobernado. Por tanto, tiene derecho a elegir a sus gobernantes. ¿Cuál es el medio? De eso que se encargue el legislador en la ley y el instituto, los institutos en la vida práctica. Claro, todo esto requiere reforma constitucional y requiere reforma legal, pero ya es tiempo de que el legislador haga algo en lugar de hacer teatro y espectáculos que entristecen, que no divierten, entristecen, que dan pena y en ocasiones dan lástima. Ojalá los legisladores se dediquen a hacer su trabajo. Bien, si hay algún otro comentario, adelante, si no, vamos a platicar un poco sobre la historia del Tribunal Electoral. El tema de ahora es Tribunal de hoy y mañana, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fundamento constitucional, desarrollo histórico, integración y estructura, requisitos para acceder a una magistratura y reglas generales de la justicia electoral local. No sé por qué metieron aquí este tema, pero ahí está. Ya después veremos si lo ubicamos en otra parte. Fundamento constitucional del tribunal. Pues todos sabemos de la existencia, vigencia del artículo 99, párrafo 1 de nuestra Constitución, que tiene algo que yo no he visto para ningún otro, bueno, quizá para el presidente de la República. El Tribunal Electoral establece el artículo 99, párrafo 1. El Tribunal Electoral será,
con excepción de lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. La máxima autoridad jurisdiccional. Yo no he visto en ninguna parte que se diga que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la máxima autoridad jurisdiccional en todas las materias, excepción hecha de lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución. Aunque asimismo la Corte se autodenomina el máximo o el más alto tribunal de la República. Les decía que no había visto esto para ningún otro órgano. Podríamos pensar en el artículo 80. Se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo. Sí, pero se refiere al poder, no se refiere a la persona. Y aquí se refiere, en materia electoral, se refiere al órgano, máxima autoridad jurisdiccional en la materia. Pero por supuesto, no es el único fundamento constitucional de la existencia, estructura y competencia del Tribunal Electoral. Está también el artículo 94 en su párrafo primero. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en plenos regionales, en tribunales colegiados de circuito, en tribunales colegiados de apelación y en juzgados de distrito. ¿Sí? Ahí tenemos otro precepto constitucional que sustenta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como depositario del Poder Judicial Federal. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia de la Nación y en un Tribunal Electoral. Y por supuesto también debemos tomar en cuenta el artículo 60 de la misma Constitución. El artículo 60, para poderlo entender, lo leeremos completo. El artículo 60 establece: el organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas. Otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación de senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados según el principio de representación proporcional, de conformidad con el artículo 54, de esta Constitución y la ley. Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados o senadores podrán ser impugnadas ante las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los términos que señale la ley. Las resoluciones de las salas a que se refiere el párrafo anterior podrán ser revisadas exclusivamente por la sala superior del propio tribunal, a través del medio de impugnación que los partidos políticos podrán interponer únicamente cuando por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado de la elección. Los fallos de la sala serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia
y el trámite para este medio de impugnación. Y así que ya llevamos 3 artículos que se refieren a la existencia y no a la estructura, sí a la existencia, parcialmente a la estructura y competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y finalmente, el artículo 41, párrafo 3º, base 6ª de la propia Constitución, que establece: para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de consulta popular y de revocación de mandato, y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación en los términos del artículo 99 de esta Constitución. De tal suerte que el fundamento constitucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está ahí, cuando menos en estos 4 artículos: 41, párrafo 3º, base 6ª, 60, 94 y 99. Pero esto es el tribunal actual. Y nos dicen en el temario que hagamos un estudio de su desarrollo histórico. No serían suficientes las 4 horas para hablar del desarrollo histórico del Tribunal Electoral, de tal suerte que haremos solo una reseña hasta donde se pueda, amplia, restringido por este tiempo. Pero les recomiendo 3 lecturas. Voy a ver si una está disponible con facilidad para este tema en especial. En mi libro Derecho Procesal Electoral Mexicano trato el tema un poco de manera dispersa por la estructura del libro, que trato los temas en distintos capítulos. Pero hay un concentrado en este trabajo sencillo que hice en 2014, titulado Derecho Procesal Electoral, Concepto, Génesis y Autonomía. Derecho Procesal Electoral. Fue un documento que elaboré para una conferencia que impartí en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México el 29 de abril de 2014 y está publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esa ocasión fue la Coordinación de Comunicación Social la responsable de la edición. Me parece que está en el centro de documentación del tribunal y ahí lo pueden encontrar en versión electrónica. Pero voy a ver, porque recuerdo que alguno de mis colaboradores me lo mandó en alguna ocasión, lo voy a buscar, y si está, lo enviaré para todo el grupo por conducto de la coordinación que nos apoya. Otro trabajo que también les puede servir es un ensayo que escribí con el rubro Derechos Políticos del Ciudadano, Amparo y Desamparo del Juicio de Amparo. Aunque pareciera un juego de palabras, no lo es. Derechos Políticos del Ciudadano,
amparo y desamparo del juicio de amparo. Esto lo voy a abordar y van a ver por qué el título que propuse para este trabajo. Este trabajo estaba incluido en un libro titulado El juicio de amparo a 160 años de la primera sentencia, un libro que publicó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2 tomos. Mi trabajo está en el tomo primero. Y un documento que quizás sea difícil de conseguir, un estudio del doctor Ignacio Burgoa Orihuela, titulado Dialéctica sobre el Tribunal de lo Contencioso Electoral, TRICOEL. Él fue quien peyorativamente al Tribunal Contencioso Electoral le denominó TRICOEL, y que muchos, ignorando el origen de esta expresión, pues lo han utilizado para referirse a ese tribunal e incluso al tribunal actual. Cuando yo analizo la evolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hablo de 2 especies o 2 tipos de antecedentes, lo que denomino antecedentes remotos y antecedentes inmediatos. Antecedentes remotos, la tesis Iglesias y la tesis Vallarta, así como la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia, en la materia electoral. También en mi libro, aunque es un tema que ya no cito, hago alusión a la facultad que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer investigaciones sobre hechos constitutivos de violación del voto público. Estaba en el párrafo 3º del artículo 97 constitucional en el texto original de 1917. Esta facultad estuvo vigente durante 90 años hasta que por reforma de 2007, atendiendo una de mis sugerencias, un senador hizo la propuesta de derogar ese párrafo y quedó derogado en 2007. No lo estudio ya. Quien lo quiera estudiar está también incluido en mi libro con el rubro Facultad Indagatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En fin. Bueno, de estos temas, me parece de especial relevancia la tesis Iglesias y la tesis Vallarta. Antecedentes remotos del derecho electoral actual y en general y en especial, del derecho procesal electoral. En mi libro le titulé Una tesis y una antítesis Iglesias Vallarta. El tema data de finales del siglo XIX. En 1874 se promovió un juicio de amparo en el estado de Morelos para controvertir una ley hacendaria, una ley que imponía tributos a los propietarios de las fincas cañeras en el estado. Los contribuyentes, como casi siempre sucede, no estamos de acuerdo con los impuestos que nos imponen, perdón la expresión, con los impuestos que nos cobran, que prevén las leyes y que tenemos que pagar cuando nos ubicamos en el supuesto normativo. En 1874 fue este juicio
para controvertir la ley hacendaria de 1873. Es conocida en la historia como Amparo Morelos. El abogado de los hacendados era don Isidro Montiel y Duarte, extraordinario abogado asociado a otros abogados de primer orden de esa época de la historia de México. El acto impugnado, la Ley de Hacienda de 12 de octubre de 1873. El amparo se sustentó en una disposición muy sencilla, pero fundamental para todo Estado de derecho. Para mí todos los estados son de derecho, no hay uno que no sea de derecho, porque el Estado es la organización jurídica y política de la población, de tal manera que todo Estado es de derecho. Se fundamentó, se sustentó esta demanda de amparo en el artículo 16 constitucional. Obviamente estamos hablando de la Constitución de 1857, pero que en su texto era igual que el texto original del artículo 16 de la Constitución de 1917. Acuérdense que la Constitución de 1917 formalmente se publica como una reforma a la Constitución de 1857. Bien, se promueve este juicio de amparo para controvertir la constitucionalidad de la Ley de Hacienda de 12 de octubre de 1873. Los argumentos, en síntesis, son los siguientes. El ciudadano Vicente Llamas fue electo diputado a la legislatura del Estado, a pesar de que la Constitución local prohibía su elección por ser jefe político del distrito de Jonacatepec, y precisamente con él se integró quórum en la legislatura que discutió y aprobó la impugnada Ley de Hacienda. Un diputado, porque esto por lo visto también es costumbre ancestral, no todos los diputados asisten a las sesiones. Y cuando se discutió y aprobó esta Ley de Hacienda, el quórum estaba integrado tal como estaba previsto en la Constitución del Estado. Perdónenme la expresión, con el mínimo. Si lo ideal es que estuvieran todos o una mayoría calificada, pero no. Podía sesionar el Congreso con un número determinado de diputados. Y ese número determinado que integraba quórum, en ese grupo estaba don Vicente Llamas. De tal manera que si separamos a Vicente Llamas de los demás, no habría quórum. Y en consecuencia, por falta de quórum, sería inconstitucional la ley, porque no fue votada por la mayoría que se requiere para integrar quórum y actuar válidamente. Y se aducía, este diputado no tiene derecho a ser diputado. Era jefe político en Jonacatepec y la Constitución prohibía a los jefes políticos ser candidatos y en consecuencia ser electos diputados. Como este señor no cumplía los requisitos de elegibilidad, estaba ante un supuesto de inelegibilidad, su elección fue nula. Por tanto, nula la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría y validez. Nula la rendición de protesta. Nula toda su actuación como diputado, que no podía ser porque de todo ha sido violatorio
de la Constitución del Estado. El otro argumento, el general Leiva, quien promulgó la ley, había sido reelecto gobernador, no obstante que la Constitución local, no reformada en los términos por ella prescritos, prohibía la reelección. La Constitución de Morelos prohibía la reelección. El general Leiva ya había sido gobernador y se presenta como candidato para la próxima elección y gana. Nada más que vamos a ver a continuación el otro argumento. Sí, él no tenía derecho a la reelección, pero además se dice, la Constitución reformada para aceptar la reelección no cumplió el procedimiento constitucional para su reforma. Así que la reforma también es inconstitucional. Y si su reelección se basa en esa reforma, su reelección es inconstitucional. Y otro argumento, aún suponiendo debidamente reformada la Constitución local, la reelección del general Leiva estaba afectada de nulidad por no haber obtenido los 2/3 de votos exigidos en el texto reformado. Sí, o sea, aun cuando estuviera bien reformada la Constitución. De acuerdo a esta reforma, para poder ser reelecto se requiere voto calificado, mayoría calificada, que obtenga 2/3 partes de los votos válidos a su favor. Y el general Leiva no los obtuvo. Por tanto, su reelección tampoco vale. Vean, todos son argumentos de derecho electoral, de derecho electoral actual. Son argumentos que se expresan en una demanda de amparo. Es un juicio de amparo del que conoce el juzgado de distrito correspondiente. Por atracción, tiene conocimiento de este asunto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en recurso de revisión y resuelve declarar la nulidad de la elección. La nulidad o la inconstitucionalidad de la ley por nulidad de las elecciones tanto del diputado como del gobernador. Este fue uno de tantos casos de que conoció la Suprema Corte en esa materia. Ante la reiteración de los casos, se estableció la jurisprudencia de que los juzgados de distrito, los tribunales colegiados y en su caso la Corte, eran competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos en contra de autoridades que resultaran de elecciones que no estuvieran ajustadas a la legislación aplicable. Y decían, hay violación al artículo 16 constitucional. Hay violación porque son incompetentes de origen. La teoría de la incompetencia de origen. Porque si no fueron electos conforme a derecho, no tienen derecho a fungir como diputados, como gobernador o con cualquier otra calidad, presidente municipal, regidor, etc. Hay una incompetencia de origen. Y la explicación posterior que da José María Iglesias en un libro relativo a temas constitucionales, déjenme ver si por aquí tengo la cita. No tengo el dato del título de la obra de José María Iglesias, en el que da la explicación, porque dice que es necesario, aquí está, José María Iglesias, su trabajo se titula Estudio Constitucional
sobre facultades de la Corte de Justicia. Esto se publicó en la revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia de 1946, en el número 30, correspondiente a abril-junio de ese año, 1946. Seguramente estará consultable en las páginas de internet, o en la obra tal vez esté también publicada por otros medios. Ha sido objeto de reproducción en múltiples trabajos. Y vamos a ver solo algunos párrafos de esta explicación que expresa José María Iglesias. Vamos a leer 2, 3 párrafos para no fastidiarlos tanto. Con motivo del fallo pronunciado por la Corte de Justicia en el negocio de amparo que promovieron algunos propietarios del estado de Morelos por violación del artículo 16 de la Constitución de 1857, se ha hecho cundir una alarma verdadera o fingida, vociferándose que se ha dado muerte a la Federación y cometídose el atentado más grave contra la soberanía de los estados. Estos argumentos, entre otros, eran de Ignacio Vallarta, que la Federación, por conducto de la Suprema Corte, no tenía nada que hacer en cuestiones electorales de los municipios y de los estados de la República, que la Federación garantizaba la autonomía o la independencia, la soberanía de los estados de la República, y por tanto no debería de tener injerencia la Suprema Corte para calificar sus elecciones, calificarlas desde el punto de vista jurídico, bajo el pretexto de aplicar el artículo 16 constitucional. Dice José María Iglesias: los tribunales de la Federación, de los que el primero es la Corte de Justicia, deben resolver las controversias que por vía de amparo se susciten contra leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales, cuando a esa autoridad se le niegue el carácter de competente. Competencia y legitimidad son ciertamente dos cosas diversas, pero tan íntimamente ligadas entre sí que la primera, competencia, nunca puede existir sin la segunda, legitimación. Pero así como el hijo no puede existir sin el padre, así como el efecto no puede existir sin la causa, de la misma suerte la competencia no puede existir sin la legitimidad. Cuando se trata de una autoridad o funcionario que son legítimos, viene después en orden secundario la cuestión de si son o no competentes para determinados negocios. Cuando, por el contrario, se trata de funcionarios o autoridades a quienes falta la legitimidad, jamás puede considerárseles competentes para ningún asunto de los que se refieren al cargo que ejerzan o pretendan ejercer sin título legítimo. Al referirse la Carta Fundamental en su artículo 16 de la competencia de las autoridades, se refiere a la vez a su legitimidad implícita e indispensablemente. Cuando no cabe duda que una autoridad es legítima, su competencia mira ya solo, en efecto, de una manera secundaria, a la órbita dentro de la cual ella debe girar. Pero si la legitimidad es dudosa, y con mayor razón si la legitimidad es incuestionable, la competencia mira entonces a la manera con que la persona fue nombrada. Sería verdaderamente incomprensible que los legisladores constituyentes de 1857
hubiesen querido considerar como violación de las garantías individuales por la que cabe el recurso de amparo una simple extralimitación de facultades y que no hubiera estimado como violación infinitamente más grave de aquellas preciosas garantías y como causa en que cupiera el amparo la falta absoluta de toda competencia emanada del ejercicio ilegítimo, usurpador, atentatorio de una falsa autoridad. Nunca, como en esta vez, puede tener cabida el argumento que llaman los lógicos de minore ad maius, para sostener que si concede el amparo por una falta tal vez dudosa o cuestionable de competencia, con fundamento infinitamente más amplio, debe otorgarse por la falta absoluta de legitimidad. En fin, la argumentación es amplia, es clara, es en realidad elocuente, que sería bueno leer todos para su comprensión más amplia. Leo solo un párrafo último. Por más que un Estado sea soberano, si su legislatura erigida en colegio electoral hace declaraciones que estén en pugna abierta con los preceptos de la Constitución particular del Estado, tales declaraciones no son válidas, porque pierde el pueblo su soberanía cuando no la ejercen los términos establecidos por el Código Político que se ha dado, infringiéndose así el artículo 41 de la Constitución Federal y poniéndose a los poderes de la Unión en la necesidad de ejercitar el derecho que les confiere el artículo 109 para restablecer en el Estado la forma violada de gobierno republicano, representativo, popular. Esto porque era el colegio electoral, después vamos a recordarlo ya en el siglo XX, porque era el colegio electoral de la Cámara de Diputados la que calificaba la elección de sus integrantes. El sistema político de autocalificación de las elecciones. Les digo a los alumnos que si los pusiera a calificar sus exámenes, pues todos se pondrían 10. Sí, así la autocalificación electoral, pues siempre todo estaba bien, salvo que hubiera alguien que ordenara que algo estuviera mal. Pero eso era excepcional. Toda la autocalificación, resultado, todos fueron bien electos, todos reúnen los requisitos de elegibilidad, por tanto a todos se les registra como diputados, se les da su insignia, rinden protesta y se instala el Congreso local. Y también la elección de gobernador del estado era calificada políticamente por el Congreso del Estado, erigido en colegio electoral. Todo mundo en paz, los políticos haciendo política y haciendo lo que su voluntad determinara. Dice José María Iglesias, si hubiera una calificación adecuada, se hubiera declarado la nulidad de la elección del diputado. Y como con él se integró quórum, sería inconstitucional la ley. Si se calificara por el Congreso correctamente la elección del gobernador, sería declarada inconstitucional, sería declarada nula. Por tanto, quien promulgó la ley y ordenó su publicación no estaría cumpliendo esas funciones. Es una autoridad de facto. Llegaron violando la Constitución y la ley. Por tanto, no tienen competencia de origen. Si la falta de legitimación política y jurídica los torna en incompetentes de origen.
Y así resolvió ese caso, ese recurso de revisión en el caso que menciono, y hubo muchos otros más que cito en mi libro y que cito de manera más amplia en este trabajo publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en ese libro colectivo, El Juicio de Amparo, a 160 años de la primera sentencia. Conclusión: la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció tesis de jurisprudencia en el sentido de que el juicio de amparo procede para controvertir la legalidad de la declaración de validez de elecciones, de las cuales resultaron electas o electos determinados servidores públicos, funcionarios públicos en esa época, y que al no haber sido electos conforme a derecho, carecían de legitimación, y al carecer de legitimación, carecen de competencia de origen. Por tanto, todas sus actuaciones son violatorias del artículo 16 constitucional, que establece que todo acto de molestia debe ser emitido por autoridad competente que funde y motive por escrito la causa del procedimiento. Y ahí quedó vigente esta tesis. Pero recordemos que el siglo XIX fue un siglo de convulsiones a nivel nacional. José María Iglesias tuvo que abandonar la corte y la ministratura al haber hecho una declaración de nulidad de la elección de Sebastián Lerdo de Tejada, al haber publicado una proclamación al pueblo de México desconociendo al presidente electo, y entrando a la lucha política en lugar de dedicarse solo a la cuestión jurídica, que es lo que le correspondía como ministro de la Corte. Llega a la presidencia de la Corte Ignacio L. Vallarta, que siempre se opuso a la tesis sustentada por la mayoría, una mayoría apenas suficiente para poder ganar la votación. Ignacio L. Vallarta siempre se manifestó en contra, diciendo que el artículo 16 de la Constitución solo se refiere a la competencia formal del órgano de autoridad, de ninguna manera al origen en cuanto a elección o nombramiento. Si fue bien o mal electo, ese es otro problema, pero no queda al amparo del artículo 16 de la Constitución proteger o anular, estudiar la juridicidad de ese tipo de actos electorales. El juicio de amparo no está para conocer de materia electoral. Por eso, cuando dije el juicio de amparo, los derechos político-electorales del ciudadano al amparo y desamparo del juicio de amparo, fue la primera parte por la tesis Iglesias, que sostenía la procedibilidad del juicio de amparo en esta materia. El desamparo viene después, lo vamos a ver con la tesis Vallarta. Adelante, Enrique. Sí, gracias. Ahorita que estaba comentando este tema, Sí. recordaba, por ejemplo, en el caso en Colima, hace algunos años, con la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado, que pues a nivel nacional, en una entrevista de radio, en este tema de juridicidad, de la actuación y de las funciones que tenía encomendadas, y fuera de tiempo, pues atiende una entrevista radiofónica con un periodista a nivel nacional, y palabras más, palabras menos, le dijo: oye, Joaquín, pues te tengo una primicia. Y pues le da,
pues hasta el momento como estaba el resultado de la elección y había sido una elección cerradísima en esa ocasión, 420 votos, si no mal recuerdo, la diferencia entre el primer y segundo lugar, que incluso si no mal recuerdo, pues se anuló también, que anulamos todo acá. Y entonces fue todo un debate precisamente por la legitimidad del resultado y la juridicidad que tenía el proceso y la actuación que precisamente estaba desempeñando la consejera presidenta del instituto, ¿no? Esto es cuanto, gracias. Gracias, Enrique. ¿Tú eres de Colima? Sí, soy de Colima. Muy bien. Han tenido temas interesantes en materia electoral. Y efectivamente ahí hubo problemas, pero fue un poco el descuido de la consejera al haber hecho estas declaraciones. No recuerdo en qué acabó la historia. Creo que destituyeron a la consejera o simplemente la amonestaron, no recuerdo exactamente, pero si no mal recuerdo ya no trascendió al sentido de la elección, porque la nulidad de la elección de gobernador fue antes y fue por otro motivo. Sí, es correcto. Ya al final de cuentas no tuvo mayor implicación, pero pues sí fue muy cuestionada todas las posteriores actuaciones, incluso de ese proceso que se habían realizado por parte del instituto y por la legitimidad, y hubo una serie también ahí de manifestaciones y creo que también de recursos que derivaron precisamente en la destitución de la consejera, que pues bueno, el tema de legalidad y juridicidad de lo que se había venido actuando quedó de manifiesto, ¿no? Claro. Los servidores públicos del Tribunal Electoral y en especial los magistrados y en el instituto o en los institutos los consejeros deben, iba a decir debemos, pero para mí es tiempo pasado, deben ser prudentes. Yo jamás negué una entrevista a un periodista, incluso en la banqueta. Siempre les contestaba cuando preguntaban, porque ese es su trabajo. Lo que se debe tener cuidado es qué se contesta. Si en algunas ocasiones me preguntaron, oiga, está en la sala tal asunto, ¿qué opina usted? Pero no puedo opinar, porque si opino, ya no puedo votar. Así está en la ley. Si estaría yo adelantando un juicio y esto me impide votar al momento de dictar sentencia. Cuando se haya resuelto, platicamos lo que quieran. Pero en tanto no esté resuelto, no puedo emitir opinión. Y lo mismo cuando alguien decía, o yo emitía voto particular, oiga, usted votó en contra. ¿Y cuál es su opinión de la mayoría? Pues bueno, ya mi opinión está en el voto particular, no tengo nada que agregar. Ahí están mis argumentos, ahí está la razón por la que disentí de los demás. En fin, debe uno ser prudente siempre. Yo esto lo aprendí muy joven, aunque no es timbre de orgullo, sino quizá motivo de pena. Debo confesar que fui agente del Ministerio Público durante 3, 4 meses y en una de las guardias, que eran de 24 horas, en esa época creo que sigue siendo igual, 24 horas de trabajo por 48 de descanso, que es inhumano y además ineficaz, pero bueno, así estaba, no sé si así esté. Llegó un reportero y me preguntó qué asuntos interesantes tenemos ahora. Le dije ninguno. No puedo creer, yo estaba en la 13ª agencia del Ministerio Público del Distrito Federal, que era la de mayor trabajo en todo el Distrito Federal. Me dijo, no le puedo creer. Le dije, aunque no es lo correcto, ahí está el libro de gobierno, revíselo. Y si le interesa alguno, pues le diré lo que le pueda decir. Revisó el libro de gobierno y me dijo, efectivamente, no hay ningún tema que sea importante.
guardó su libreta, guardó su lápiz y me dijo, aquí entre nos, dígame, ¿cuál es su opinión de la zona que le corresponde como agente del Ministerio Público? Y dije algunas cosas sinceras, ciertas, pero imprudentes. Dije algo así como los niños popis de la colonia tal, pues son un problema porque juegan carreritas en la calzada, creo que era Montevideo, poniendo en riesgo a peatones o automovilistas que en ese momento, claro, era a altas horas de la noche, como se dice vulgarmente, cuando jugaban estas carreras, pero alguien podía andar por ahí y resultar lesionado, y si no, cuando menos la tranquilidad de todos los vecinos interrumpida por estas carreras clandestinas. Al día siguiente, en las últimas noticias, segunda edición, Noticias de la Tarde, o Últimas Noticias, no me acuerdo, los niños popis, el azote de la 13ª delegación, Flavio Galván. Fue motivo, obviamente, de reporte de que fuera hasta la casa. Soy de Milpa Alta y en esa época los periódicos no llegaban a Milpa Alta, yo no sabía qué había pasado. Llegó la policía judicial a invitarme a pasar a la oficina del procurador. Claro, si no aceptaba yo la invitación, pues ya se imaginan lo que pasaría. En fin, no les platico todo, pero obviamente fui motivo de una amonestación fuerte y me preguntaron que si sabía que había una dirección de comunicación social en la institución y que es la única autorizada para establecer comunicación con los medios. Sí, desde entonces fui prudente, no dejé de hacer declaraciones, pero siempre con mucho cuidado y en el ámbito de posibilidades que jurídicamente pueden obtener. Sí, no hablar de más y mucho menos apreciaciones personales que no están confirmadas con las pruebas correspondientes. Pero además, si es algo que conocemos con motivo de nuestro ejercicio profesional, pues tenemos el deber del secreto profesional. Y si lo incumplimos, se comete delito, revelación de secreto profesional. En fin, esto es otro tema vinculado con esto también, pero es otro tema. Vamos a ver rápidamente la reacción de don Ignacio L. Vallarta. Los dos, José María Iglesias primero, después Ignacio Vallarta, fueron presidentes de la Corte. Y por eso también las tesis toman su nombre como presidente de la Corte, sobre todo en el caso de José María Iglesias, que en realidad no fue el autor del proyecto, aunque él lo asumió, votó a favor y después explicó por qué había votado a favor. Y así lo dicen las primeras líneas de su trabajo de estudios constitucionales. Tengo el deber de explicar por qué voté en este sentido. Bueno, ahora Ignacio L. Vallarta, en sus votos particulares que están publicados también, no sé, ahora la editorial, la obra que yo tengo es de Porrúa, no es publicidad para Porrúa, pero ahí estaba la obra. En una pregunta que hace Ignacio Vallarta, ¿tienen los tribunales federales la facultad de examinar y calificar la legitimidad de las autoridades de los estados a fin de deducir de esa calificación su competencia o incompetencia? Analizar esta cuestión abstracta, resolverla conforme a los principios constitucionales, es revocar la sentencia de aquel condenando los fundamentos en que se apoya. Sí, él estaba convencido de que el Tribunal Federal no tenía por qué conocer vía juicio de amparo de los temas de competencia de origen de las autoridades locales. Nada tenemos que hacer ahí.
Para resolver negativamente esta cuestión, basta leer el artículo 117 de la Ley Fundamental y saber que en todos los preceptos que ella contiene no hay un texto, una palabra, una sola sílaba que dé al Poder Judicial Federal la facultad expresa de revisar los títulos de legitimidad de las autoridades locales. Llámese legislatura, gobernador, magistrado, jefe político, alcalde o simple comisario de policía. La lógica, con su poder irresistible, obliga a confesar que esa facultad queda reservada a los estados por la Constitución. Y esta reserva, lo explica en otros párrafos, es para el colegio electoral de la Cámara de Diputados, para la elección de diputados, o para la Cámara de Diputados erigida en colegio electoral para calificar la elección de gobernador. O sea, ante el terminante precepto constitucional que acabo de citar, deben enmudecer todos los argumentos de deducción, de analogía, de minore ad maius, invocados para burlarlo. Ante ese precepto deben los constitucionalistas sinceros, los que desean de verdad el imperio de la ley constitucional, deponer hasta sus temores por los peligros del sistema federal, que creando soberanías locales, establece por necesidad la irresponsabilidad de sus legislaturas en el régimen interior de los estados. Sostener en la práctica que cuando los poderes locales abusen a juicio de los funcionarios federales, pueden estos, sin tener facultad expresa, erigirse en régimen interior de los estados, es, a mi juicio, una inconsecuencia de imposible justificación. Nada tiene que hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados y los juzgados de distrito estudiando temas electorales y calificándolos de válidos o inválidos. Para ver en toda su deformidad la teoría de que la Corte, además de las facultades expresas que le da la Constitución, puede ejercer aquellas que ella misma se arrogue como supremo intérprete, es sin fundamento. Y esto ha sido un tema recurrente en todas partes y en todos los tiempos. Los jueces deben tener una facultad de autocontención, sin no conocer de asuntos que no deban conocer. Me acuerdo de uno de mis compañeros magistrados que decían, si no conocemos nosotros, ¿quién? No, el tema no es quién va a conocer de este asunto. El tema es, ¿tenemos competencia, sí o no, para conocer de este caso? Y decía Vallarta, no tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación ninguna facultad para poder entrar al análisis de las elecciones que se llevan a cabo en los estados de la República. Les leo 2 o 3 párrafos más. Desde luego, la soberanía de los estados en asuntos de nombramientos de autoridades locales desaparecería por completo si interviniera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no sería esto todo, sino que las consecuencias irían más lejos, irían hasta herir de muerte la independencia de los poderes federales mismos. El presidente de la República, el Congreso de la Unión, quedarían subordinados a la Corte de Justicia, dependiendo de esta nada menos que la revisión de sus títulos de legitimidad, es decir, de su existencia misma constitucional. Vean, pasados casi siglo y medio, cómo la realidad
no le da la razón a Ignacio L. Vallarta. Si el presidente de la República, el Congreso de la Unión quedarían subordinados a la Corte de Justicia. El presidente de la República, antes de ser presidente de la República, una vez electo, está subordinado a la competencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los diputados y senadores electos están subordinados a la competencia de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto que le parecía inconcebible a Ignacio Vallarta a finales del siglo XIX, es ahora todo lo contrario en el siglo XX, finales, y siglo XXI. Por primera vez, en el año 2000, el Tribunal Electoral, por conducto de la Sala Superior, hizo el cómputo nacional de la elección de presidente de la República y calificó la elección de presidente de la República. Todo el procedimiento electoral, más los requisitos de elegibilidad del candidato triunfador. Tuvimos en Sala Superior que integrar el expediente personal de Vicente Fox para acreditar que satisfacía los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución. El Instituto Federal Electoral, por conducto de su Consejo General, no se había tomado la molestia de revisar que el candidato registrado o registrable en su momento reunía los requisitos de elegibilidad. Su argumento: actuamos de buena fe, y si el partido político postulante nos dice que reúne todos los requisitos para ser candidato a presidente de la República y en su caso para ser presidente, nosotros de buena fe le creemos y registramos al postulado. Así era la reflexión del Consejo General hace 20 años. Obviamente, esto no podía ser. Y tuvimos en Sala Superior trabajo de la Secretaría General de Acuerdos, por acuerdo de la Sala, por supuesto. La Secretaría solo es ejecutora, la ordenadora es la Sala. Tuvimos que integrar el expediente del candidato triunfador para poder declarar que satisfacía los requisitos de elegibilidad y, por tanto, que su elección había sido válida, y había que declarar válida no solo la elección, sino también su triunfo al haber obtenido el mayor número de votos. La elección de diputados y senadores es impugnable ante el Tribunal Electoral. La de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa ante las salas regionales, y la elección de diputados y senadores por el principio de representación proporcional es determinada, en controversia por supuesto, por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Califican la elección los consejos distritales de diputados de mayoría relativa, los consejos locales de elección de senadores de mayoría relativa y primera minoría, y el Consejo General la elección de senadores de representación proporcional. Así que esto que le parecía inconcebible a don Ignacio L. Vallarta, pues ahora es una realidad. Así es como se procede. A ver, leo nada más estos dos párrafos, también por razón de tiempo. El punto que yo he querido analizar y demostrar es este: la Corte, que no tiene más facultades que las que la Constitución expresamente le concede, no puede invocar poderes arbitrarios para calificar la legitimidad de las autoridades locales, sin constituir una dictadura judicial.
despótica y tiránica, cosa que la Constitución no consiente, por más que tal tiranía fuera inofensiva. Se ha dicho que donde no hay legitimidad en la autoridad, tiene esta incompetencia de origen. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere esto decir en lenguaje forense? ¿En qué ley, en qué doctrina se habla de la incompetencia de origen? Trabajo costaría citar un solo autor para quien fuera conocida esa incompetencia. Esa frase no tiene sino esta inteligencia, que es a la vez su historia. Como el artículo 16 habla solo de competencia y no de la legitimidad, cuando se quiso juzgar de esta, lo mismo que de aquella, se llamó a la ilegitimidad incompetencia de origen, creyendo así suplir el silencio del precepto constitucional y facultar a los tribunales federales para revisar los títulos de las autoridades. Es conveniente no olvidar estas indicaciones históricas para comprender el tormento que se ha dado al artículo 16. En fin, el tema es interesante, es de verdad atractivo, es para un buen banquete intelectual leer lo que escribieron estos dos juristas con puntos de vista distintos sobre el mismo tema, y yo concluyo en el trabajo que se integró a este libro publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, concluyo que por la tesis Vallarta se tardó México 100 años en establecer la justicia electoral. Quizá no fuera el juicio de amparo el medio, pero pudo haber existido un medio para llegar a esa conclusión de que los derechos políticos requieren de garantía jurisdiccional para su defensa y para poder tener vigencia eficaz. Mañana continuaremos un poco con esta historia ya de los tribunales y les haré algún comentario sobre el recurso de reclamación, que también fue interesante, brevísimo, interesante, y algunas críticas de don Ignacio Burgoa al tribunal originario, que él dijo que no tenía antecedentes, y tenía razón, pero también sostuvo que no tendría consecuentes, y se equivocó afortunadamente para el sistema democrático nacional, porque después del Tribunal Contencioso Electoral siguió el Tribunal Federal Electoral y ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tanta molestia causa en algunos sectores de poder, pero que para el bien de México, para el bien del sistema democrático, debe subsistir. Nos veremos mañana. Les agradezco mucho su atención de hoy y de siempre. Continuamos mañana con el tormento. Que tengan una buena noche. Lean lo que puedan sobre estos temas, y si mañana empezamos con preguntas, mejor. La actividad dinámica nos da muchos elementos que parecen dispersos, pero si los vamos juntando, vamos a tener muchos elementos de conocimiento y de meditación, de reflexión y de estudio. Nos veremos mañana. Que tengan buena noche. Gracias por su atención. Mañana, doctor. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta mañana. Hasta Buenas mañana. noches a todos. Gracias. Gracias, Buenas noches, Alejandro. gracias, doctor.